Conoce los niveles básicos de ecología en su contexto. Ese es el bloque uno, así es como se llama. Definiciones y conceptos básicos. La ecología es la ciencia que estudia las condiciones de vida de los seres vivos, la interrelación entre ellos y el medio ambiente, donde habitan tanto en su medio inorgánico como orgánico. ¿Sí? Bueno, bueno. Entonces, aquí nos menciona que la ecología, ¿sí? Es una ciencia que va a estudiar las condiciones de vida de todos los seres vivos. Ahora, la ecología anteriormente se decía que era una rama de la biología, pero no, porque ya como tal, la ecología tiene muchas ramas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya es muy independiente de la biología. Cuando hablamos de biología, ¿sí? Biología, dicen muchos, es lo que contiene vida, son los seres vivos. En este caso, estudia más que nada los sistemas de los seres vivos. Sin embargo, la ecología ya estudia las condiciones de vida de los seres vivos, cómo viven, su hábitat, cómo se desarrollan, cómo van evolucionando, toda esa parte tanto de humanos, plantas, animales en general, ¿sale? Eso es lo que va a estudiar la ecología, pero también a la vez va a hacer una interrelación entre el medio ambiente en donde están habitando. Por ejemplo, aquí ya tiene que ver lo que son los factores abióticos, los factores, en este caso, físicos o químicos, como es el agua, el aire, el suelo, la atmósfera, el sol, bueno, en este caso el sol lo vamos a tomar de esta forma, el calor o la temperatura, ¿sí? Etcétera. Entonces, el medio ambiente es todo aquello que nos rodea, ¿sí? Todo aquello en donde están interactuando los seres vivos. Tanto suelo, puede ser el agua, puede ser el aire, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y tanto en su medio inorgánico como orgánico, recuerda, ¿sí? Inorgánico es la materia que tarda mucho tiempo en degradarse o biodegradarse, como dicen, y orgánico, recuerden que es la materia que está compuesta por carbono e hidrógeno principalmente, ¿sí? Bueno, continuamos. El término proviene de la raíz griega oiko, que significa casa, haciendo referencia al hogar o el hábitat de los seres vivos, y logos, que significa estudio. Debido a que también proviene de esta raíz la palabra economía, algunos autores suelen considerar a la ecología como la economía de la vida, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta cómo es de que muchos autores en algunos libros manejan a la ecología como la palabra o como el término economía, debido a esta parte que se le dice que es la economía de la vida, ¿sí? Pero tengan en cuenta que ecología viene desde la raíz griega que significa oiko, que es la casa de los seres vivos, el hábitat donde están habitando. En este caso, si nos vamos a los ecosistemas, podemos decir que los bosques, sabemos que ciertos animalitos viven en ciertos bosques, en las selvas, en los desiertos, etcétera. O por ejemplo, esa es en la parte, digamos, terrestre. Si nos vamos a la parte acuática, tenemos a los peces, distintos tipos de peces, de moluscos, por ahí también tenemos algunos organismos muy pequeños, unos más grandes, etcétera. ¿Sale? Entonces, ahí hace referencia dependiendo al hogar, al hábitat, el lugar en donde se están desarrollando, en donde están viviendo estos seres vivos. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo así, digamos, de rápido, digamos que ahorita en México ciertos animalitos viven que son endémicos de nuestro país. No es lo mismo tener animales en México que en Estados Unidos, en Brasil o a lo mejor en otro continente como lo es Australia. Por ejemplo, aquí en México no tenemos koalas, no tenemos canguros como allá en Australia, a lo mejor serpientes, diferentes tipos de serpientes, a lo mejor insectos, etcétera. Incluso, pues les digo, son endémicos de nuestro país. Nosotros somos ricos en esa parte de tantos especies de animales e incluso de plantas que tenemos en nuestro país. ¿Vale? Bueno, seguimos.
Ahora, ya que tenemos los conceptos básicos, ahora vamos a continuar con lo que son los antecedentes históricos. Vamos a comenzar con uno de los principales. De hecho, los antecedentes de la ecología son muchos, ¿no? Son demasiados. Pero vamos a ver algunos de los más, digamos, destacados, ¿no? Por ejemplo, aquí Ernest H. Haeckel, que es uno de los primeros, digamos, biólogos, ¿sí? Porque, pues, de hecho, hacen referencia a lo que son, bueno, se dedican a estudiar lo que es la naturaleza como tal, ¿sí? Y él es el primero en emplear el término de ecología. Y de hecho aquí no los menciona, fue un biólogo en el año de 1834 a 1919, quien en 1869 la definió como el estudio de las relaciones de un organismo con su ambiente. Entonces aquí Haeckel fue el primero en definir o dar el término ecología, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les mencionaba, y es muy distinto decir que la biología estudia únicamente a lo mejor la composición de los seres vivos, como tal, la estructura, ¿sí? De cómo estamos formados todos los seres vivos. Sin embargo, ya la ecología, ya como tal, es cómo es el comportamiento, se va desarrollando, cómo es su hábitat y cómo es que está relacionado nuestros organismos, ¿sí? En este caso, les digo, plantas, humanos o animalitos, que cómo están interactuando en el medio ambiente, ¿sí? Cómo es su comportamiento. Entonces, el primero que dio este término fue Haeckel, ¿sale? Que no se los olvide, y fue un biólogo. Posteriormente viene otro, que es Alexander von Humboldt. Él fue el primero en estudiar la relación entre los organismos y su ambiente, ¿sí? Alexander von Humboldt, por eso es considerado, bueno, algunos consideran, porque no todos, de una vez les digo, es considerado el padre de la ecología. Muchos lo relacionan al padre de la ecología a Haeckel, por lo mismo de que fue el primero en dar de dar el término de ecología a esta parte a esta ciencia, ¿no? Muchos lo relacionan a Haeckel como el padre, pero el padre como tal, en algunos autores lo consideran como Alexander von Humboldt. De hecho, ustedes si se van y buscan en un libro, van a encontrar que a lo mejor Haeckel es el padre de la ecología, pero pues cualquiera de los dos que ustedes consideren, pues está bien. Pero aquí yo se los estoy mencionando en este autor que yo estoy manejando, ¿sí? Entonces, Alexander von Humboldt es considerado el padre de la ecología, por lo mismo de que fue el primero en, como tal, estudiar la relación entre los organismos con el medio ambiente. En el siglo XIX estableció las relaciones existentes entre algunas especies de plantas y el clima, además de describir la zona de vegetación con base en la latitud y altitud con la que se localizaban. Entonces, aquí Alexander empezó o comenzó a ver cómo era la relación que había, primero que nada, con las plantas, ¿sí? Las diferentes especies de plantas. Aquí nos dice el clima. Saben que algunas plantas pues son específicamente de sombra, otras de sol, otras se desarrollan principalmente por la altura, bueno, en este caso aquí no lo dice por la latitud o la altitud, dependiendo, ¿sí? Porque recuerden que la presión también aquí influye mucho. Entre mayor altura a veces hace más frío, la presión disminuye, entonces son muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, más bien aumenta, entonces son muchas cosas, ¿no? La temperatura baja y la presión aumenta, incluso pues es lo que afecta mucho. Y hay plantas que van desarrollándose dependiendo del clima en el que se encuentran. Entonces, aquí Alexander fue las primeras especies en estudiar fueron las plantas, ¿no? Entonces, aquí es donde comienza el estudio de lo que es la ecología. Posteriormente, ya viene Lamarck. Han escuchado hablar de Lamarck, ¿no? Como tal es Jean-Baptiste Lamarck, pero él fue el autor de la primera teoría de la evolución, ¿sí? Lamarck, pues es conocido digamos, por ser uno de los autores junto con Darwin, que ahorita lo vamos a ver, Charles Darwin, en dar esta primera parte en la teoría de la evolución, porque recuerden que todos los seres vivos evolucionan. Por ejemplo, nosotros como tal nos vamos adaptando dependiendo las condiciones en las que nos encontremos. Anteriormente, ¿qué sucedía? Ustedes conocen la teoría de la evolución del hombre, cómo empezó desde lo que fue
como dicen muchos, ¿no? El simio, o muchos dicen el chango, ¿no? Y cómo empezó o cómo comenzó la evolución hasta lo que es actualmente el ser humano, como tal el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Porque es el hombre que piensa. Entonces vean cómo es la evolución. Incluso, pues hay muchos organismos que han evolucionado, ¿sí? Entonces, aquí Lamarck postuló que el medio ambiente está en constante transformación, por lo que los organismos necesitan cambiar y que es uno de los mecanismos de la evolución. Entonces, Lamarck aquí fue el primer autor en emplear esta teoría, porque no nada más nosotros como seres humanos hemos cambiado, sino que todo lo que está en el medio ambiente ha cambiado, por eso nos dice que está en constante transformación. En el caso de los dinosaurios, pues se extinguieron, pero siguieron otros, ¿sí? Siguieron después, posteriormente, después de millones de años, surgieron otros animales, ¿sí? Y ya, digamos que son los antecedentes, ¿sí? Porque ya están en constante transformación, digamos, el tigre dientes de sable, que pues a lo mejor fue un antecedente, a lo mejor ahorita de lo que es el tigre de Bengala, o no sé, a lo mejor el tigre tradicional que conocemos, dependiendo, ¿no? Entonces no sabemos. Ahorita, pues es la evolución que ha manejado, porque todos están en constante, transformación. Por ejemplo, los lagartos, ¿no? Anteriormente el cocodrilo, se cree, hay una teoría que no estaba adaptado a vivir en el agua, sino que anteriormente, pues el cocodrilo era uno de los lagartos que vivía sobre la superficie terrestre, pero con el paso del tiempo, se fue adaptando a estar en el agua. Una teoría dice que fue de las especies que se adaptaron a vivir en el agua por lo mismo que sucedió con el meteorito, porque pues ya ven que vinieron, supuestamente cayó una lluvia de meteoritos, se extinguieron a los dinosaurios y pues esa es la teoría, ¿no? Pues no nada más fue eso lo que los mató, sino que a lo mejor no necesariamente fue el meteorito, sino que se empezó a incendiar toda la naturaleza por todo lo que, por el fuego que contenían estos, meteoritos, y empezaron a hacer todo un incendio, incendiaron todos los bosques, incendiaron toda la naturaleza. Entonces se quemó prácticamente todo y pues se produjo mucho dióxido de carbono, a lo mejor hasta ácido sulfúrico, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues los animales pues no podían vivir así y pues murieron. Y algunos pues se adaptaron a vivir en el agua. Entonces ahí es una teoría que dice que el lagarto por eso se adaptó, ¿no? Los cocodrilos en este caso. Y por eso hay muchos animalitos que así han evolucionado y se han adaptado dependiendo de las condiciones en las que están viviendo, ¿sí? Ese es un ejemplo. Después, ya cuando se plantea un poquito más, viene Charles Darwin. Él nos da la teoría de la evolución, pero ya con más en concreto. De hecho, junto con Lamarck trabajaron juntos, pero quien ya dio como tal un poco más a la teoría fue Darwin. En 1850, de hecho, publicó un libro llamado El origen de las especies, que es su obra más grande, ¿sí? Él propuso que la adaptación de los organismos y su medio ambiente ocurre mediante la selección natural. Han escuchado hablar de la selección natural, ¿verdad? Ahí, digamos que pues tú, si te toca, pues te toca. Por eso dicen es la selección natural. Tú seleccionas por medio, bueno, es parte de la naturaleza, ¿no? Que así te toca. Digamos que aquí están incluidas las cadenas alimenticias. Porque, por ejemplo, aquí, sabemos que pues hay animales, o vamos a llamarlo así, ¿no? Organismos que dependen de otros para sobrevivir, ¿sí? Entonces, así es parte también de la evolución, ¿sí? Entonces, el proceso de la evolución, pues así sucede. Los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población en el transcurso de las generaciones. Entonces, por ejemplo, aquí pues, los más hábiles pues son los que van a sobrevivir un poquito más, ¿no? Son los que más se van a ir adaptando y van a ir cambiando, porque pues aquí no los dicen, los menos adaptados pues van a ir desapareciendo y los que están un poquito mejor pues van a ir tomando territorio, ¿sí? Entonces Charles Darwin fue quien planteó un poquito más esta teoría de la evolución, ¿sale? Entonces, para que vean cómo es que va evolucionando, cómo va siendo nuestra línea del tiempo.
Y ya por último, les agrego otro autor, más bien otro de los antecedentes, que es Edward Swiss. Él en 1875 propuso el término biosfera, ¿sí? Bios, que significa vida, y sphere, que significa globo, para nombrar a las condiciones que promueven la vida, como aquellas encontradas en nuestro planeta, que incluye la flora, la fauna, el agua, el aire, el suelo, donde nosotros habitamos, ¿vale? Entonces, él ya como tal, pues nada más da el término de biosfera a nuestra Tierra, ¿sí? Porque es un globo lleno de vida, ¿sí? Y entonces por eso se le dice biosfera a nuestro globo también denominado planeta Tierra, ¿sale? Ya que pues, encontramos todo un globo lleno de vida, incluyendo, como les digo, toda la flora, toda la fauna, el agua, el aire, todo lo que nos rodea, ¿sí? Bueno,